Después del hombre hidrópico, hoy el Señor nos está llamando a que realmente vengamos a la mesa. Le invito a que tomen Lucas 14, lo tienen ahí. Cuando Yeshua, 14:7, perdón, no les dije. Hablamos, lo vamos a leer del 14:1. En cierta ocasión, Yeshua fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesia. Y Yeshua le preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Yeshua tomó tomó al hombre de la mano y lo sacó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y le dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en el día de reposo? Y nadie podía responder. El 7. Cuando Yeshua vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú, y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces, con toda vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que, cuando seas invitado, ven más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión, cuando ofrezca una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Yeshua le dijo, un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo, acabo de casarme y así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlo entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Los invito a que veamos un video introductivo para que desarrollemos el tema de la mesa. Lo valioso que es venir y sentarte a la mesa siendo invitado por el Maestro, por el Señor, por el Rey de Reyes. Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un concepto literalmente fascinante,
Es una mezcla increíble de historia antigua, psicología del comportamiento y, la verdad, una espiritualidad súper profunda. Vamos a desentrañar un texto histórico que nos pone de frente a esa tensión eterna que, seamos sinceros, todos llevamos dentro. Es loco pensarlo, ¿verdad? En el mundo antiguo, las mesas solían estar casi al ras del piso, bajitas, y aún así la gente se peleaba con uñas y dientes para elevarse socialmente alrededor de ellas. Lo que vamos a hacer hoy es darle sentido a toda esta dinámica tan compleja, esa batalla de todos los días entre nuestras ganas de sobresalir y, por otro lado, el llamado a ser humildes. Vamos a ver cómo un mueble a cualquiera, algo tan cotidiano, puede ser en realidad un campo de batalla espiritual. Les aseguro que esto va a cambiar totalmente la forma en que ven sus interacciones del día a día. Bueno, entremos de lleno en esto. A ver, para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que romper una idea que tenemos súper arraigada. Casi todos pensamos que sentarnos a comer es solo, ya saben, una necesidad para sobrevivir, o a lo mucho una costumbre social para pasar el rato. Pero la cosmovisión bíblica nos da una perspectiva radicalmente distinta y mucho, mucho más pesada. Nos dice que, desde tiempos inmemoriales, la mesa es en realidad un altar. Así es, un altar. Es el lugar definitivo donde pasan las cosas verdaderamente importantes. Es justo ahí, compartiendo, donde se forjan los pactos que duran toda la vida y donde nos mostramos tal cual somos. No estamos hablando de un pedazo de madera con sillas, para nada. Es un escenario donde se expone, sin ningún tipo de filtro, quiénes somos en el fondo. Y para pintar esto a la perfección, nos vamos directo a una historia súper específica en el capítulo 14 de Lucas. Imagínense la escena, ¿ok? Yeshua es invitado a cenar a la casa de un líder fariseo. Y no en cualquier momento, sino en pleno Shabbat, o sea, un evento de altísimo nivel. En esa cultura, donde te sentabas era básicamente un mapa estricto de tu estatus social. Entre más cerquita del anfitrión estabas, pues más importante eras. Lo fascinante aquí es en qué se enfoca Yeshua. Él ni siquiera está mirando los deliciosos platillos que están sirviendo. Cero. Su atención está clavada en los movimientos súper sutiles y a veces hasta desesperados del ego humano. Observaba cómo la gente peleaba, muy sutilmente claro, por esos lugares de honor. Lo que a simple vista parece solo una anécdota curiosa, o, no sé, una clase de etiqueta sobre cómo comportarse en una cena de gala, se convierte rapidísimo en algo gigante. No estamos hablando de qué tenedor usar para la ensalada, ¿eh? Estamos ante un mapa espiritual profundo. Es literalmente una guía que nos apunta directo al corazón de Dios. Cuando observamos cómo se mueve el poder en una simple reunión social, estamos viendo una cartografía de nuestra propia condición humana. Y esto nos demuestra algo clave. Nuestras acciones más chiquitas, las más externas, están conectadas directamente con nuestra brújula moral interna. Vamos a avanzar y ver cómo se desarrolla esto, porque se pone cada vez más interesante. La forma tradicional de interpretar estos textos tiene como varias capas de profundidad. Empezamos en el nivel más básico, el sentido literal, que se conoce como peshat. Básicamente, la moraleja superficial de no seas presumido al elegir tu asiento. Pero esperen, la cosa no se queda ahí. El análisis hace un clavado profundo hacia un secreto místico, conocido como Sod. Al dar este salto, dejamos atrás toda esa superficie de los buenos modales y nos metemos de lleno en lo místico. Ahí es donde nuestro comportamiento de todos los días revela verdades enormes, verdades universales sobre la luz divina y, claro, sobre la oscuridad de nuestro propio ego. A través de esta lectura más mística, nos topamos de frente con una tensión que es eterna. Tenemos por un lado el trono de nuestro ego y por el otro la mesa de nuestro rey. A ver, no estamos hablando de lugares físicos a los que uno pueda ir de visita, no. Son dos espacios totalmente invisibles pero absolutamente reales y definitivos que existen en la mente y en la vida de todos nosotros. Básicamente, representan dos formas completamente opuestas de habitar el mundo. El trono está diseñado para elevar a una sola persona por encima de todos los demás. Pero la mesa nos invita a compartir, a estar al mismo nivel, en una verdadera horizontalidad. Es una guerra constante allá adentro, ¿saben? Entre las ganas de gobernar o la decisión de compartir. Y es que nuestra naturaleza humana, cuando está manejada por el ego, tiene una agenda que la verdad es súper agotadora. Busca con desesperación ese primer asiento. Y no es una búsqueda casual, es una necesidad que nos come por dentro. Se alimenta de que nos reconozcan todo el tiempo, de tener el control absoluto de cada situación y de unas ganas insaciables de tener influencia sobre los demás. Al ego le fascina que lo vean, que lo aplaudan, sentir que domina todo el entorno. Pero seamos honestos, mantener esa maquinaria andando requiere muchísima energía.
Estar siempre en la cima, viendo a todos hacia abajo, desgasta a cualquiera. Entonces, el punto crucial es este contraste espectacular que nos propone el diseño del reino. Frente a la lógica humana de escalar pisando a quien sea, aparece la verdadera altura espiritual. Y esto es un misterio totalmente paradójico. Es como una física espiritual al revés. Imagínense que la única manera de subir una montaña sea cavando hacia abajo. En este orden divino, la Sila Suprema no se alcanza juntando títulos o trepando en la escala social. No, moverse hacia abajo, hacia la humildad y el servicio, es paradójicamente la única forma real de ascender. Es un concepto que literalmente nos vuela la cabeza y rompe todo lo que nos han enseñado sobre el éxito. Y todo esto ilustra de una forma bellísima un principio místico ancestral. Imagínense un recipiente, una jarra, por ejemplo. La tradición mística nos enseña que la luz divina, que siempre está buscando derramarse para llenar este mundo, no puede entrar en un vaso que ya está lleno. O sea, es pura lógica, ¿no? Los recipientes que esta luz escoge para habitar son única y exclusivamente aquellos que por voluntad propia y muy conscientemente se han vaciado de sí mismos. Si allá adentro estamos rebosantes de ego y de esa necesidad loquísima de control, pues simplemente no hay espacio para nada más. Solo cuando nos deshacemos de todas esas construcciones, creamos el vacío exacto para poder recibir algo trascendente. Cuando entendemos esto, nos cae el 20 de que esto no es solo historia antigua o un ejercicio académico aburrido sin nada que ver con la vida real. Todo lo contrario, el texto nos lanza una invitación profética que está más viva que nunca. Es como si nos pusieran un espejo gigante frente a nosotros, obligándonos a confrontar la realidad de nuestra sociedad contemporánea. No estamos hablando de lo que pasó hace 2000 años, estamos hablando de nuestro presente más urgente, de cómo organizamos nuestras vidas hoy mismo frente a estas fuerzas invisibles. Y vaya, esta invitación profética no tiene pelos en la lengua. Viene a desmantelar todas esas excusas modernas que nos inventamos, porque seamos sinceros, hoy en día nadie anda diciendo por ahí, «Hola, quiero alimentar mi ego». Para nada. Cultivamos idolatrías cotidianas y les ponemos ropa muy aceptable. Disfrazamos nuestra ambición desmedida y la llamamos trabajo duro. Justificamos esa carrera implacable por ser los primeros bajo la etiqueta del éxito profesional. Y ese deseo de controlar e influir lo consagramos diciendo que solo buscamos un mejor estatus social. Pero el texto arranca todas esas máscaras de un jalón y nos revela que detrás de estas etiquetas que tanto aplaudimos, casi siempre se esconde la misma y viejísima necesidad humana de dominar la mesa y de exigir la mejor silla. Frente a este diagnóstico tan preciso, nos toca hacer algo. Surge un llamado a la acción ineludible. El gran desafío aquí es soltar, de manera intencional, todas esas falsas jerarquías que nos chupan tanta energía. El objetivo es recuperar nuestro lugar, pero un lugar muy específico, un lugar entre los descartados y los humildes. Ojo, que no estoy hablando de falsa modestia, hablo de una decisión real y consciente de vaciar nuestro recipiente, de bajarnos de ese pedestal que nosotros mismos nos armamos. Es descubrir el valor genuino, el calor y la igualdad que se da al compartir en la mesa, en lugar de quedarnos congelados, solitos, allá arriba, en la verticalidad de nuestro propio trono. Y ya para ir cerrando este recorrido increíble, el texto nos deja con una reflexión que es francamente monumental. Sintetiza todo lo que estuvimos desarmando hoy. Miren, al final de la historia, la métrica del éxito no va a ser cuántos méritos logramos acumular, ni cuántos aplausos recibimos, y muchísimo menos qué tan alto escalamos en las jerarquías humanas. La verdadera, y me atrevería a decir, la única pregunta importante al final del día será esta. ¿Estaremos dispuestos a bajarnos de esos tronos que nos costó tanto sudor construir para simplemente aceptar la gracia del banquete mesiánico? Se las dejo de tarea. Es una pregunta que de verdad se queda resonando en la cabeza mucho tiempo después de apagar la luz y que nos desafía en lo más profundo de lo que consideramos valioso en la vida. Hasta el próximo análisis. ¿Entendieron la parábola? Vamos a entrarnos a ella. El banquete del reino en sí, ¿recuerdan lo que veíamos cuando Yeshua fue invitado por este fariseo? Esto es continuación de lo que pasó con el hombre, con el hidrópido. Él fue sanado y se fue y continuó la cena.
Esta enseñanza no trata simplemente en sí de los modales sociales. En el nivel pesas, recuerde, vuelvo a remarcarlo para los que vean después el video. Tenemos el estudio por medio del sistema de Pardes, que gracias a meternos más en lo profundo de la Torá, podemos ver en esta profundidad, porque en el nivel Peshat, Yeshua habla acerca de la humildad, lo que veíamos ahí en el video, y en el nivel Remes alude al reino mesiánico. Ya entrando un poquito más profundo, el Pesha es cuando te metes al mar, ahí arribita andas nadando, y ya el Remes es cuando te haces esas sumergiditas. El Drash, ya un poco más profundo, confronta en sí la religiosidad de los fariseos. Pero el Sod es cuando ya andas allá abajo viendo los secretos que hay escondido en lo más profundo. Revela justamente el proceso interior mediante el cual un alma puede ser preparada para participar del banquete del Rey. Yeshua vino a nosotros para prepararnos justamente para que poder entrar al banquete del Rey. Desde Bereshit hasta Apocalipsis nos habla de eso, porque al final de Apocalipsis nos habla de que justamente estaremos en esa comida, en esa cena, donde vamos a compartir con Yeshua, con el Rey de Reyes. Por eso estamos siendo preparados. No entras al banquete, no vas a entrar simplemente porque te congregues, sino porque hay un cambio de actitud en vos. En toda la Escritura, una mesa, y esto presten atención porque va más allá de la mesa de comunión. En toda la Escritura, una mesa representa comunión, presten atención, una mesa donde se sientan los redimidos, representa comunión, pacto, gobierno e intimidad. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea que la mesa, yo siempre, no siempre, sino de que entendí esto, cada vez que estamos reunidos en la mesa y por ahí hay comentarios que no están para la mesa, le digo, recuerden que la mesa representa un altar. O sea, la mesa representa la comunión, representa el pacto, representa el gobierno, la intimidad. Por eso cada vez que te sentás en la mesa, primero, no pueden haber celulares. Eso desde ya. No traten de que si hay familias que son más de dos, o inclusive si hay dos nomás a la mesa, traten de que en ese momento la mesa no haya discusiones de económica, no sé, de que tu mamá me miró mal, que le diga la esposa, o no sé. Me imagino casos de que pueden provocar una discusión en la mesa. ¿Cómo son sus mesas? ¿Son realmente un lugar, es un altar donde se rinde adoración a Dios con tus palabras, con tus reflexiones? ¿De qué hablas en la mesa? ¿Qué temas tocas en la mesa? Por eso, la mesa es un lugar donde realmente se representa la comunión. Me dice, pero sí es comunión, pero comunión con el Rey. Pero pero no dice que la comunión con el Rey, es un pacto, es reconocer el gobierno, es manifestar la intimidad con que es nuestro Rey, nuestro Señor. La mesa nunca es simplemente un lugar para comer, es el lugar donde Dios revela quién pertenece verdaderamente a su reino. Eso es la mesa.
Yeshua, ¿en qué mes estaba? En Shabbat. Los fariseos lo invitaron a comer en Shabbat. O sea que esto está hablando pura y exclusivamente de cómo nosotros debemos llegar a ese Shabbat, cómo debemos llegar a esa mesa. Lucas 14 ocurre justamente en un Shabbat y no es un detalle casual, porque en la tradición judía la comida de Shabbat es considerada una anticipación del banquete mesiánico, del Yehudah Mashiach. Es una representación del banquete mesiánico. Cada comida de Shabbat, por eso, hermano, no me imagino sentado en la mesa del rey hablando del callo que te dolió toda la semana. Porque estás despreciando al anfitrión, al que te invitó. Mientras todos competían, lo que leíamos recién, todos competían por ocupar el mejor lugar, Yeshua estaba mostrando que ninguno había entendido realmente lo que es el reino. Ellos buscaban posición, porque por eso dice que buscaban las primeras mesas, ellos buscaban posición. Sin embargo, Yeshua buscaba corazones dispuestos para que el reino fuese puesto en su corazón, en ellos. La palabra griega de escoger, primeros asientos, es protoclicia, que significa primer diván, significa primer lugar, asiento de honor. O sea, no habla de una simple silla, lo veíamos en el video. Porque en el judaísmo del segundo templo, el lugar donde uno se sentaba manifestaba públicamente su importancia espiritual. O sea, el lugar donde se sentaba manifestaba realmente era una declaración visible del ego. El primer asiento representa al yo. O sea, es el lugar donde el hombre desea gobernar. Por eso desde Bereshit, el pecado consiste precisamente en eso. El hombre queriendo gobernar, el hombre queriendo ser como Dios. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios, esto le decía la serpiente a Eva, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, toda la historia bíblica gira alrededor de esta silla. ¿Quién estará sentado en esa silla? Y el último lugar, que habla del último lugar, lo que leíamos acá en Lucas, ¿lo recuerdan? Dice que está justamente, así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarse en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Eso está en el versículo 10, ¿sí? O sea, cuando Yeshua le dice siéntate en el último lugar, la palabra es chatos, que significa último, extremo, final. Y aquí aparece justamente un gran secreto. En la Escritura, el último lugar siempre precede la exaltación. Si nosotros vemos y recordamos a lo largo de toda la Escritura, recuerden a José. José fue vendido, estuvo en el último lugar, estuvo en la cárcel, o sea, era como un esclavo y fue humillado. Pero luego, después de humillarse, viene la exaltación. O sea, después de estar en el último lugar, el último lugar precede la exaltación. Después tenemos a Moshe, todo un príncipe él, huyendo por el desierto. Tenemos a David, que era, ¿no tenés otro hijo? Le dijo Samuel a Isaí. Sí, pero es uno que está allá cuidando las ovejas, el más inservible. Los otros, acá están todos los que sirven, los que han ido a la guerra. Pero ¿quién fue el rey? David. O sea, el que era el último fue el primero.
Daniel fue cautivo, vimos lo de los leones. Yeshua murió en la cruz. O sea, nunca hubo exaltación antes del descenso. Y ojo, acá cuando yo hablo de exaltación, no quiere decir, ser exaltado no es que te digan, no, pero te van a poner la coronita ahí No, es que seas reconocido en los cielos con la autoridad de ser coheredero con Cristo Jesús. Filipenses 2, ¿me puedes leer Filipenses 2, 5 al 11? Para que vean lo que realmente es la mesa. Filipenses 2, 5 al 11 dice así: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza a Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Fíjense que Él se despojó a sí mismo. O sea, la palabra usada allí es que es vaciarse. O sea, toda elevación espiritual comienza con un vaciamiento. Por eso es lo que le decía cómo llegar a la mesa. Acá el Zohar enseña repetidamente que la luz solamente puede llenar un recipiente vacío y no solamente el Zohar. Esto lo hemos hablado durante años. No podés llenar un recipiente que ya está lleno, ¿verdad? Es necesario que nos vaciemos. Mientras el recipiente está lleno de sí mismo, la luz permanece afuera. O sea, Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, esto que dice el profeta Isaías no quiere decir de que Dios ame la pobreza. Ojo, no quiere decir eso, sino que el humilde ya hizo el espacio. A ver, el símbolo de pobreza, el pobre, el vivir, es en base a lo que decía el maestro, pobre de espíritu. No quiere decir que tenés que ser, vivir abajo de un puente para recibir la llenura de Dios. No, porque si vivís debajo de un puente es porque aún estás lleno del ego. Ustedes saben que le llaman generalmente a la gente que anda pidiendo, que le dicen gente humilde. Y no son humildes. Porque si fueran humildes, no estarían pidiendo. Porque si fueran humildes, reconocerían quién es su creador y por lo tanto sería su proveedor. ¿Me entienden? O sea, no es humilde aquel que no tiene que comer. Entiéndase eso. No, y mucho menos una casa humilde. La casa no puede ser humilde. Humilde es una persona. La casa puede ser una casa pobre, una casa, no sé, chiquita, pero no humilde. Imagínense una casa humilde y los que habitan lleno de ego. Sería contradictorio. Fíjense que seguimos con el 10 cuando dice, así el anfitrión te diga, amigo mío, ven, sube. Ese amigo sube arriba, la palabra es pile, P-H-I-L-E,
o Phile. No significa solamente amigo, es alguien amado. Por eso, más que amigo, es alguien amado, alguien aceptado, alguien reconocido. Y entonces aparece la expresión justamente anabeti, que quiere decir sube. Y la raíz de donde proviene la palabra hebrea es justamente anabite, proviene de la palabra hebrea aliyah. ¿La han escuchado? Aliyah. Aliyah es su ascensión. Y no es únicamente subir físicamente, es ascender espiritualmente. O sea, volvemos a la mesa de Shabbat. Si vos ascendés los 6 días de la semana, imagínate lo que va a ser tu mesa en Shabbat. Va a haber manifestación del Espíritu Santo en tu mesa, va a haber sanidad. Nadie puede hacerse aliyah espiritual, siempre Dios es quien llama. O sea, toda promoción en el reino es una invitación, nunca una conquista. Toda promoción en el reino es una invitación, nunca una conquista. Por eso, en el verso 11 habla del que se enaltece. En griego es ipso, que es elevar, exaltar. Lo interesante es que el mismo verbo se utiliza para la cruz del Yeshua, la cruz de Yeshua. La diferencia acá es enorme porque el orgullo se levanta solo, pero Yeshua fue levantado por obediencia. O sea, 2 elecciones, pero 2 destinos completamente distintos. El orgullo siempre tiende a levantarse. Yeshua fue elevado, pero por obediencia. Y cuando habla en el versículo, en el 15, la parábola de la gran cena, Yeshua cambia acá completamente la dirección, porque primero le estaba hablando a los que querían la primera silla, ¿cierto? Ahora le empieza a hablar al anfitrión, porque ahora deja de enseñar cómo entrar en el reino y comienza a enseñar cómo piensa Dios. O sea, no, aquí aparece uno de los principios espirituales más fuertes, porque el reino nunca funciona mediante intercambio. Por eso le dice, no invites a quienes pueden pagarte, no está en el anteriores. Funciona mediante la gracia. No es cuánto doy, sino cuánto me entrego. Porque la lógica humana dice, doy porque recibiré. Y eso ha sido siempre un error de entender, es mal, hasta yo lo he dicho, de que el corbán en sí es una semilla y mientras más ofrendas, más vas a recibir, y no es así. El corbán es yo doy porque recibí. O sea, la lógica del reino dice yo doy porque recibí. La lógica humana dice doy porque recibiré. Muchos lo hacen por temor a que el Eterno los castigue. Muchos ofrendan o diezman por miedo al castigo. No, todo eso se hace por amor a Dios. Y acá, después del rechazo de los invitados, aparecen los 4 invitados especiales. Yeshua menciona, o sea, 4 grupos de invitados: los pobres, los mancos, el cojo, el ciego. Y no es casual, porque cada uno representa una condición espiritual. Ahí lo están leyendo. Los pobres, en hebreo es aní, no significa solamente problema económico. No significa ser pobre económicamente, sino estar vacío, estar afligido, ser dependiente. Por eso es que Yeshua dice en Mateo 5, bienaventurados
los pobres de espíritu, ahí en la enseñanza del monte. Porque el reino solamente puede llenarse en recipientes vacíos. Por eso es bienaventurados los que están vacíos. Porque el reino solamente puede llenar recipientes vacíos. Después continúa los mancos, representan obras incompletas, personas incapaces de salvarse mediante sus propias acciones. Los mancos, obras incompletas. Después tenemos los cojos, que no pueden caminar rectamente, representan una voluntad debilitada. Fíjense que, claro, uno se imagina, uno cuando dice los pobres, se imagina a todos los rotosos, pero no, son los que están vacíos, afligidos, dependientes. Los mancos, los que representan obras incompletas, personas incapaces de salvarse mediante sus propias acciones. Los cojos, que no pueden caminar rectamente, representan una voluntad dividida. O sea que tenemos después los ciegos, que no pueden discernir. Ciegos son los incapaces de discernir. Por eso Efesios dice, alumbrando los ojos del entendimiento, Efesios 1. Porque por ahí, ¿durante cuánto tiempo hemos sido ciegos? Y a veces somos ciegos. Porque es la incapacidad de discernir. Obrás por impulso. El reino invierte todos los valores. Mientras los religiosos buscaban honor, Dios busca en sí necesidad. Y mientras unos demostraban capacidad, otros reconocían dependencia. Y acá pasamos al gran banquete en el versículo 16. Un hombre hizo una gran cena, dice. Y lo hablábamos en el comienzo, que podríamos relacionarlo con el Seudá Gedolá, la gran cena, o sea, la cena final. Desde Isaías vemos de que Yahvé siempre está anunciando ese banquete. Yahvé hará un banquete, o sea, no habla solamente del cielo, habla del reino consumado. Porque podemos hablar de cielo, pero si no hay una mesa presente, no tiene sentido. La mesa es la parte fundamental donde Dios se empieza a manifestar. Por eso tenemos la mesa, hermanos. Por eso venimos a la mesa cada Shabbat. Comenzamos con una mesa que nos recuerda que hemos entrado en ese reposo por medio de Yeshua. Y venimos y cerramos con la mesa también para reconocer, o así entendemos, de que por medio de Él nosotros tenemos derecho a participar de todo lo que es Shabbat y todas las fiestas santas de Dios. El versículo 17 dice, cuando ya no faltaba nada, la palabra es etoima, o sea, quiere decir que ya está todo preparado, está todo perfectamente dispuesto. Y esto justamente recuerda las últimas palabras de Yeshua en Juan 19, cuando dice, consumado es. O sea, la mesa quedó lista ya en la cruz, lo que le decía recién. La invitación ya fue enviada, por eso es que tenemos que participar de esta mesa con júbilo. Estar feliz, estar ansioso, deseoso de llegar a la mesa, pero no llegar a la mesa porque comemos y nos vamos. O sea, porque cuando ya llegamos a la mesa es porque ya estamos listos para irnos. Fíjense que en esa convocatoria de gente importante, que fueron invitados, presentaron 3 excusas. Y acá abran más sus oídos espirituales. Cada excusa representa un nivel diferente de idolatría. O sea, no sé las excusas que vos pones para ir al llamado del Señor. Primera, compré un campo. Lo leímos, ¿sí? Que le dijo, compré un campo
En el 19, otro dijo, en el 18, perdón. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Compró un campo, o sea, la tierra, representa posesiones, representa la seguridad, el control. O sea que el hombre reemplaza el reino por el patrimonio. ¿Han conocido a esas personas que no han, no han venido a la mesa o no han ido a la mesa del Señor? Porque esta es la mesa del Señor, pero vos cada Shabbat, tenés un encuentro con Él por problemas de posesiones. La segunda persona dice 5 yuntas de bueyes. Había comprado los bueyes, así que tenía que probarlo. Es como que te va a comprar una Hilux y tenés que salirla a probar. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Por favor, discúlpame. A ver si realmente tienen los caballos de fuerza que le dijeron. 5 yuntas de bueyes. Los bueyes representan la fuerza, o sea, representa el trabajo, representa la productividad, representa inclusive el ministerio. O sea, la actividad termina desplazando la intimidad. Eso lo hablé en tu BEAP. La actividad termina desplazando la intimidad, porque podés tener mucho servicio, pero poca intimidad. Dios no quiere, no quiere a Marta nomás, quiere a Marta y María, o sea, unida. Servicio y también intimidad. ¿Me explico? La tercera es me casé. En muchos lugares, cuando los matrimonios jóvenes se casan y empiezan a faltar, o dejan de servir porque se casaron. Casarse representa los afectos. Y estemos atentos, porque no solo, cuando dice representa los afectos, también acá están incluidos hijos, hermanos, padres, porque incluso las bendiciones pueden ocupar el lugar de Dios. Ojo, es lo que yo vengo advirtiendo, ojo, que no sea que tus hijos ocupen el lugar de Dios. Y acá tenemos en estos 3 situaciones, hay un patrón oculto que las 3 excusas representan el tener, el hacer y el sentir. Esas son las 3 excusas para ir a la mesa: el tener, el hacer y el sentir. ¿Son las 3 dimensiones del ego o no? A ver, ¿quién no quiere tener, quiere hacer, quiere sentir? Y el jefe de la casa se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque rechazaron una relación, no una comida. Rechazar el banquete es rechazar al anfitrión, rechazar la mesa. Por eso yo siempre les digo, por más que estén enfermos, no rechacen la mesa, porque en la mesa hay sanidad, si no, no creemos en Yeshua. ¿Yeshua, en él hay sanidad o no? Los que no dijeron nada porque no creen que hay sanidad en Yeshua. En Yeshua hay sanidad. Entonces, tenés que venir a la mesa por más que te duela el dedo gordo del pie. Y esta mesa, hermanos queridos, no es por la mesa solo, es por ustedes. Porque a la vez, ustedes, esto es una retroalimentación. O sea, la sanidad no se da porque yo coma pan y vino solamente. La sanidad se da porque hay una Keilah que se manifiesta en amor y el Espíritu Santo se manifiesta con tal poder que sos sano. Por eso, si a veces entras o salís como entraste, es porque no te sentís parte de la Keilah.
O sea, no te sentís parte de la asamblea. Porque cuando vos sos parte, no sentirte parte, porque te podés sentir parte y no venís nunca. Otra cosa es ser parte, que está siempre presente. Y en esa manifestación de amor se provoca se produce esa sanidad. Y no solamente sanidad física, sanidad del alma. A veces, capaz que vas a entrar y no sé, las mujeres casadas le van a decir a Patricia, Patricia, cuando salga tengo que contarte lo que me hizo el amor de mi vida. Y termina la celebración y salen y Patricia le va a decir, ¿qué me tenía que contar? No, ya el Señor me sanó. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Hermanos, créanlo. Porque si no lo crees no es posible, porque si lo crees es posible. Quiere decir que si no ha sido posible lo que has estado anhelando, hay dos cosas. O el Señor aún te quiere seguir procesando como esa aceituna porque sabe que hay un buen aceite en vos, nada más que sos duro para alargar ese aceite, o no estás creyendo de tal manera que Dios pueda obrar en tu vida. Los caminos y los vallados, cuando ya se dice, anda a salir a buscar a los que están en los caminos, en los vallados. Los caminos representan a quienes viven fuera del sistema religioso. Y los vallados representan los límites, las periferias, o sea, los descartados, los invisibles. O sea, yo era uno de ahí del vallado, era un invisible, tenía, o sea, muchas habilidades en mis manos, pero a la larga era un descartado, era un invisible. O sea que yo soy uno de esos que mandó a buscar el Eterno. Porque si bien entendemos quiénes son también esos tres primeros que fueron llamados, Él vino para salvar a quién. Yeshua vino a salvar a quién. ¿A quién? A los judíos. O sea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel les mandan excusa. Entonces dice, bueno, pero la mesa está servida. Y ahí entramos nosotros. Porque ahí es donde busca a Dios, va a buscar a los invitados. Y puede ser, fuérzalos a entrar. Leyeron acá que dice, fuérzalos a entrar. No, dice, por ahí me gana tal vez no sé cómo sería, es ese querer ver el fruto terminado en ustedes. Y por ahí tal vez no los obligo, los exhorto. Pero acá que dice, oblígalos a entrar, dice la palabra griega es anáncanso. Y no significa este verbo, como ven ahí, es persuadir intensamente, insistir, convencer. No es violencia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es convencerlos. O sea, insistirle. Es persuadirlo, insistir es convencer, porque ¿por qué? ¿Por qué hay que insistir? ¿Por qué hay que convencerlo? Porque los que siempre fueron rechazados no creen fácilmente que realmente son bienvenidos. Aquellos que siempre han sido, y eso pasa con los que no han tenido buena paternidad. No ven a Dios como un padre, o no ven como un padre justo. Y por eso no se quieren acercar, y dicen, sí, ya tuve un padre, otro padre. Claro, porque como tuvieron mala experiencia, no quieren buscar a Dios. Por eso hay que convencerlo, hay que insistirle, decirle, este es el Padre que ama, el Padre que perdona. Pero tampoco no hay que hacerle creer de que seguir pecando porque Dios es el Padre que perdona, Dios es amor, así que peca tranquilo que Dios te va a perdonar, porque hay muchas personas que creen que tienen todo el tiempo de seguir pecando, porque conociendo la verdad siguen pecando. El misterio de la casa llena es,
cuando le dice el siervo de que aún había lugar. ¿Sí? Como que le dice. Bueno, el 23 al final dice, quiero que se llene mi casa. Dios no soporta una mesa vacía. O sea, toda la historia de la redención consiste en llenar nuevamente la casa del Padre. Apocalipsis 19:9, ¿puedes buscarlo, por favor? Sí. Dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Dichosos los que han sido, ustedes han sido convidados a la cena del Cordero. No la rechacen. No, pastor, yo no la rechazo, yo voy todos los sábados como el pan ahí en la mesa. No rechaces la mesa. No rechaces la boda del Cordero. En la literatura mística judía, la mesa, shulchan, es comparada con el altar. Compartir la mesa expresa comunión con Dios y con los demás. Compartir la mesa significa comunión con Dios y los demás. Deja de discutir en la mesa que no te alcanza la plata para el alquiler, porque no te va a alcanzar, porque no es el lugar para discutir eso. Y que en el único lugar que lo agarro mal ahí, tienen que tener su tiempo de charla con sus esposos. No puede ser que solamente en la mesa lo encontré. Me encontramos en la mesa y en la cama. Y en la cama llega cansado, así que no le puedo ni hablar. Sentí que hay algunas esposas que dijeron, no movieron la cabeza física, pero la movieron la cabeza espiritual. Compartir la mesa expresa comunión con Dios y con los demás. O sea, después de la destrucción del templo, los sabios enseñaron que la mesa del justo podía convertirse en un lugar de servicio y santificación cuando estaba marcada por la hospitalidad y la gratitud. Así, el banquete de Lucas trasciende una comida. Revela una vida convertida en el altar de comunión. Fíjense que comenzó enseñando acerca de lo que es la hidropesía, que le comenzó enseñando eso el maestro para cómo vas a llegar a la mesa. No puedes, por eso les digo, no puedes llegar a la mesa cargado, lleno, o sea, que no te puedas sentar espiritualmente. Y te sentás a la mesa y te preguntan cómo estuvo tu semana y le hacen. Y los otros que estaban en la mesa le hacen. Capaz que la persona que dijo cómo estuvo la semana después salió perfecta, pero los otros que estaban ahí se llenaron con el líquido que tiró, con lo que vomitó sobre la mesa. Y no hablen de nadie en la mesa, porque hermanos, ¿ustedes se dan cuenta lo que significa? Como decía el video, no es una madera con 4 patas, es un altar, es un altar. Y más que nunca en ese altar está Dios escuchando lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. ¿Cuántas botellas de vino te estás tomando? ¿Cuántos platos de ravioles te estás comiendo? No sé, qué sé yo, qué cosas estás haciendo que sabes que no tenés que hacer. Esta parábola describe con precisión la condición de la sociedad contemporánea, porque las redes sociales serían los primeros asientos, o sea, hoy millones compiten por ser vistos, por ser reconocidos, por ser aplaudidos. Los primeros asientos ya no son únicamente los lugares de honor en un banquete, sino los espacios de mayor visibilidad, seguidores, prestigio, títulos, validación. Sin embargo, el reino sigue preguntando,
¿Buscás ser reconocido por las personas o conocido por el Padre? Mateo 6, del 1 al 6 van a encontrar eso. ¿Qué querés? ¿Ser reconocido por las personas o conocido por el Padre? ¿Ah? El éxito es también una idolatría. O sea, las tres excusas permanecen vigentes. El campo representa la obsesión por acumular patrimonio y seguridad económica. Los bueyes simbolizan el rendimiento, el activismo y una vida donde el trabajo o incluso el ministerio desplaza la intimidad con Dios. Y el matrimonio representa cualquier relación o afecto que ocupe el primer lugar en el corazón. Entendido como prioridad de lealtad al reino, no como rechazo al amor familiar. O sea, no estamos haciendo apología de rechazar. No es el rechazo al amor, no con esto que decía, no tenés que amar más a tu esposa, no tenés que servir más, no. Todo tiene que tener un equilibrio. Amén, ¿no creen? Todo tiene que estar en un perfecto equilibrio. Vivimos justamente en una cultura que exalta la autosuficiencia, pero Dios continúa llamando a quienes reconocen su necesidad. Los pobres en espíritus, los quebrantados, quienes han fracasado y los que el mundo considera insignificantes siguen siendo los invitados preferidos del Rey. Nosotros, los que allá afuera no daban un mango. O sea, era insignificante. Siempre había otro mejor que. ¿A alguien le pasó eso? Yo lo sufrí en carne re propia. Siempre había alguien mejor. Pero a la larga terminaba siendo el que no servía. O sea, terminaba haciendo el trabajo el que supuestamente no servía. Y no es para mirar un líder, es para mirar un sistema. El reino no se recibe por mérito, sino por disposición interior. O sea que la invitación ya fue enviada, hermanos. La mesa ya está preparada. El cordero ya pagó el precio, ¿o no? La única pregunta es si el corazón está dispuesto a levantarse de sus propios intereses para responder al llamado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto a levantarse de tus propios intereses para responder al llamado? El discípulo auténtico no busca el primer asiento, porque ha comprendido que el lugar más cercano al Rey no se alcanza por ascenso humano, sino por rendición. El apóstol Pablo también habla acerca de que no busques los primeros asientos. Quien desciende en humildad es elevado por Dios, y quien vacía su alma de orgullo es llenado de su presencia. O sea que si no tenés ni la más pálida idea de lo que es sentir el Espíritu Santo en vos, es una señal que estás muy llena o lleno de orgullo. Por eso no está el Espíritu Santo. El ego. Quien desciende en humildad es elevado por Dios. Quien vacía su alma de orgullo es llenado de su presencia. Quien acepta la invitación del banquete comienza desde ahora a anticipar la comunión con el Eterno, o sea, la comunión que es anunciada por los profetas. O sea, comienza a participar ya de la cena de las bodas del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 19. En el nivel profundo que nos gusta, ¿les gusta ir al nivel SOT?
¿O quiere que sigamos en el literal nada más? La gran pregunta de esta parábola no es en qué lugar te sentarás, sino qué excusa sigue impidiendo que entres al banquete del rey. Allí comienza justamente la verdadera restauración del alma, el tikkun hanefesh. Cuando el discípulo deja de justificarse, responde al llamado y permite que el anfitrión transforme su corazón antes de ocupar un lugar en su mesa. Cuando venimos a esta mesa es porque ya venimos con un corazón transformado.